A lo largo de la historia, distintas personas, corrientes y estudios han intentado analizar e interpretar la Edad Media, y más precisamente el feudalismo. La mala interpretación del periodo, los fake news y hasta las películas contribuyeron a tildar al feudalismo como una época oscura, privada de cualquier cualidad. Es por eso que en este video voy a intentar dar herramientas para entender verdaderamente qué fue, cómo nace y cómo termina el feudalismo, abordando distintas corrientes. Espero que este video les pueda llegar a ser útil. Muchas gracias. Un factor fundamental para entender el nacimiento del feudalismo es conocer la vida económica y política anterior al mismo. Nos encontramos desde el comienzo de los primeros estados en Mesopotamia y Egipto hasta por lo menos la caída del Imperio Romano, con sociedades y culturas fundamentalmente esclavistas. Con sociedades esclavistas nos referimos a sociedades que utilizan al esclavo como motor de la economía y la vida, y que el propio esclavismo se encuentra moralmente aceptado. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, diversos autores afirman que, debido al proceso de ocupación por parte de las tribus germánicas del territorio romano, notamos una recaída en el proceso esclavista. Entre las principales causas se encuentran la crisis del siglo VII, la baja demografía, la necesidad de guerreros y la introducción acelerada de la Iglesia en la vida europea. Sea cual sea el motivo, encontramos ya para el siglo IX, con el Imperio Carolingio, el comienzo de un nuevo sistema económico, político y social en Europa occidental, que para el siglo XI ya se encontraba extendido en la mayoría del territorio. Para entender un poco mejor a qué nos referimos por feudalismo, es pertinente tener una breve descripción del mismo, llamando feudalismo a la relación que se establecía entre un hombre libre, en este caso un vasallo, y otro hombre libre, en este caso el señor. Dicha relación se daba bajo la concesión de un bien que podía ser un feudo o una tierra. Esto introducía un pacto tácito de obligaciones y beneficios entre ambas partes. Dichas obligaciones giraban bajo tres conceptos entonces: señor, vasallo y feudo. Con respecto a los campesinos, se les establecía la clase más baja del vasallaje, que es la servidumbre. Es importante aclarar que un siervo bajo ningún concepto es un esclavo. Esto es fundamental para entender la diferencia entre feudalismo y esclavismo, ya que un siervo es por definición un hombre libre, nunca es un esclavo. Teniendo esto en claro, procedamos entonces a enumerar brevemente las tres teorías sobre la aparición del feudalismo en Europa. Vamos entonces a referirnos a las tres teorías sobre la aparición del feudalismo en Europa. Como primera teoría podemos llamar el enfoque gradualista. Es un enfoque bastante conocido y divulgado a lo largo de los años en la educación. Este enfoque nos explica que a partir del siglo III y hasta el siglo V, lógicamente se da la crisis del Bajo Imperio Romano, es decir, se produce la caída del Imperio Romano, pero esta caída produce una síntesis feudal, es decir, sienta las bases para lo que es el sistema feudal hasta el siglo XI. Este enfoque se especializa en remarcar el proceso de feudalización de una manera gradual y creciente, es decir, no se produce ninguna crisis, no se produce ningún cambio, no se produce ninguna revolución, el proceso es gradual y creciente, se da lentamente desde el siglo V, en la caída del Bajo Imperio Romano, hasta el siglo XI, donde ya nos encontramos en la mayoría de Europa con un proceso bastante feudalizado y con el fin, obviamente, del sistema esclavista. La segunda teoría o el segundo enfoque que vamos a nombrar aquí es el llamado enfoque mutacionista, también muy divulgado en lo que es la educación hace bastantes años. Este enfoque nos remarca que entre el siglo III y el siglo IV, en lo que es el Bajo Imperio Romano, que tiene sus propias características, se dan sus hechos, sus políticas y su economía, pero a partir del siglo V hasta el siglo XI, que es decir, desde la caída hasta lo que llamamos el feudalismo pleno,
hay una permanencia de estructuras económicas, políticas y sociales antiguas, es decir, permanece el Estado, permanece la fiscalidad y fundamentalmente permanece el esclavismo. Es decir, este enfoque remarca que existe un crecimiento demográfico, pero en los marcos del sistema bajo imperial. ¿Qué nos quiere decir este enfoque entonces? Nos quiere decir que la caída del Imperio Romano, la ocupación de las tribus germánicas del territorio, no supusieron un verdadero cambio en las lógicas económicas, políticas y sociales. Entonces, bajo este enfoque, ¿cuándo nace el feudalismo? Bueno, nace bajo la Revolución Feudal del año 1000. ¿Qué quiere decir esto? Como les explicaba, a partir del siglo IV o V hasta el siglo XI permanecen las estructuras antiguas, y a partir del siglo XI, o en la teoría o el enfoque llamado el año 1000, que obviamente es un ejemplo, no se refiere específicamente al año 1000, se produce una revolución, un cambio, una forma distinta de ver, entender la economía y la política, y da proceso y cambio al feudalismo. Por eso se llama revolución, es un cambio inmediato. Y por último nos vamos con el tercer enfoque, la tercera teoría, que es bajo mi punto de vista el más interesante para analizar, que es el llamado el enfoque genético-estructural. ¿Qué nos dice esta teoría, este enfoque? Nos muestra que a partir del siglo III y IV, obviamente, está el sistema del Bajo Imperio Romano, con sus lógicas y sus formas. En el siglo V se produce la crisis política, fiscal, económica y social del siglo romano, con la caída, por supuesto, del mismo. A partir del siglo VI y el siglo VII se produce un vacío de poder, una caída del Estado, se da una liberación de las fuerzas de producción, es decir, se libera el esclavismo, no completamente, pero sí se libera una parte. ¿Qué produce esto? Que no hay un modo de producción dominante, es decir, existe el esclavismo como no existe. También existe una conflictividad aguda, ya que las comunidades o las tribus germánicas que fueron ocupando el territorio son independientes y las conflictividades bélicas están a la orden del día. A partir del siglo VIII hasta el IX se da una lenta construcción de una nueva clase de poder, que es la que luego, a partir del siglo IX y X, da pie a la primera fase del modo de producción feudal, y ya para el siglo XI encontramos extendido en la mayoría de Europa occidental como proceso feudal. Vamos a hablar ahora sí un poco de la economía feudal, esta economía también llamada de autosubsistencia o autoabastecimiento. ¿Cómo es esto? Explicábamos anteriormente que tras la caída del Imperio Romano se da una crisis en torno a lo que es la política, la sociedad y la economía, más precisamente en lo que es el sector estatal y en los sectores públicos, en lo que es la economía. Bien, una vez instaurado este nuevo proceso feudal, nos encontramos en que la economía es totalmente circular, es decir, de autoabastecimiento tanto en los campesinos como en las clases más altas. ¿Cómo funciona esto? Como habíamos dicho antes, la relación entre vasallo y señor incluye una contraparte de obligaciones, más precisamente en los feudos, en los mansos, es decir, en las granjas, en los pequeños pueblos. Ahí es donde los campesinos se asientan, labran sus propias tierras y también como pago de impuesto o tributo hacia el señor por permitirles labrar su tierra, estos campesinos deben labrar las propias tierras del señor, proceso llamado corvea, en donde todo lo cosechado, todo lo concedido en esas tierras va directamente hacia el señor feudal. Luego los campesinos pueden labrar, pueden utilizar sus propias tierras para autoabastecerse de bienes de cualquier tipo. Para finalizar, me gustaría continuar brevemente la línea cronológica de la Edad Media a fines de cerrar de manera adecuada este video. Luego de la plena incorporación del feudalismo a partir del siglo XI, Europa comienza un proceso de crecimiento demográfico y económico durante los posteriores 2 siglos.
Los siglos XII y XIII son particularmente buenos para el comienzo de las ciudades mediterráneas, cunas de los primeros gremios medievales. Particularmente la zona de lo que hoy conocemos como Italia se vio especialmente beneficiada debido al comercio marítimo y la ruta de las sedas. Pero, como siempre en la historia, todo tiene su contraparte. A mediados del siglo XIV, Europa occidental atraviesa el principio del fin del feudalismo y la Edad Media, por supuesto, proceso que en algún momento será explicado en otro video. Son muchos los factores de esta crisis, pero sin duda el fundamental es el desmedido crecimiento demográfico, producto de los buenos 2 siglos anteriores, y fundamentalmente la peste negra. La crisis trajo como consecuencia una abrupta caída demográfica y económica que tardó más de un siglo en reponerse. Para mediados del siglo XV, estamos en presencia del fin de la Edad Media en términos cronológicos, proceso que también por supuesto será abordado en futuros videos. Los hechos que se conocen popularmente como el fin de la Edad Media son 2. Por un lado, el año 1453, con la finalización de la Guerra de los 100 Años y la invención de la imprenta, o el año 1492, con obviamente el descubrimiento de América. En el año 1453 también me olvidé de mencionar la caída de Bizancio. Por supuesto, establecer el fin de un proceso que duró tantos años sería estúpido y académicamente incorrecto otorgárselos a procesos específicos, pero a fines educativos es fácil remarcar estas 2 fechas como el fin de la Edad Media. Como dije antes, por supuesto, este proceso será abordado en futuros videos, no es la idea de enfocarnos en el fin de la Edad Media. Por mi parte esto es todo, dejamos este video por acá, espero que haya quedado bien claro qué es el feudalismo, cómo funciona y que hayan sido útiles las herramientas que les brindé para que las puedan usar en todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias.